Y para finalizar nuestras teorías de nuestro programa, vamos a trabajar la teoría del aprendizaje desde el punto de vista sociológico. Tiene un poco de relación con lo anterior del aprendizaje social de Bandura, pero bueno, también tiene sus peculiaridades que vamos a abordar en esta sesión. Su principal representante de esta teoría es el señor Talcott Parson. Él era un funcionalista. Él manejaba que la sociedad tendía hacia una autorregulación. Por ahí la relación que tenemos con del aprendizaje social de Bandura, ¿no? Esta autosuficiencia marca una situación de determinadas necesidades básicas, entre las cuales, bueno, se pueden incluir la preservación del orden social, el abastecimiento de bienes y servicios o la protección de la infancia. En este sentido, tiene como base a esta teoría un paradigma estructural funcionalista que nos marca plenamente este autor. Esta teoría general de acción nos marca un sistema ágil que está constituido por una adaptación, por una capacidad para alcanzar metas, por una integración y por una latencia, ¿no? Estas son los 4 aspectos, los 4 elementos que van a dar sustento a esta teoría general de la acción. Él marca para estas condiciones, para estos elementos, marca subsistemas, en el cual ese subsistema o sistema conductual va a estar encargado de una adaptación de manera más generalizada a las condiciones del ambiente, ¿no? Estas tienen que ser de manera amplia, a un ambiente físico, no solamente a una situación de ubicación temporal, sino de una ubicación contextual, al ambiente físico en forma para que se pueda dar este sistema conductual. El otro subsistema, que se convierte en el sistema de la personalidad, está orientado hacia un alcance de metas en relación con su ambiente. Es decir, que está marcada la situación de la realidad, de su contexto. Uno puede establecer metas, pero que estas metas no puedan ser factibles derivadas del contexto. Luego entonces, Pearson nos marca esa circunstancia, que deben de ser coherentes, deben ser relacionadas con su ambiente para que precisamente puedan ser alcanzables, puedan ser medibles, cuantificables y poder determinar el avance de las mismas. Otro subsistema pues es el social, en el cual va a estar encargado de una integración de manera interna de dicho sistema, ¿no? El ser humano por naturaleza tiene que convivir en sociedad, tiene que manejarse en este aspecto porque no es un ente unitario, no es un ente que vaya de manera solitaria, tiene que estar en dicho sistema y corroborar la integración del mismo. Y el otro subsistema es el cultural, que va a estar encargado de un mantenimiento de ciertos patrones, de ciertas conductas que en este sentido pueden mantener ese gobierno de dicho sistema. Esa cuestión cultural va encaminada a la situación de los patrones específicos de las normas establecidas en esta sociedad, en este sistema, para que se pueda ir manejando esta coherencia, este mantenimiento de gobernabilidad en dicho sistema. No podemos dejar de lado esa situación también de un control. ¿Cómo vamos a controlar a los elementos de dicha sociedad? En cuanto al sistema escolar ya de lleno, ¿cómo va a ir encaminada esta teoría? Pearson entonces nos marca que este sistema escolar va a ir desempeñado en 4 funciones principales. La primera es donde hay una emancipación del niño, de su forma primitiva, de su forma emotiva, con la cuestión de la familia. Este es prácticamente un prerequisito de una constitución de esta personalidad independiente. Es decir, que los alumnos, los educandos van a estar emancipados prácticamente de esa situación familiar.
Es decir, ellos van a reproducir, van a realizar las actividades que están encaminadas directamente con la cuestión de su familia. Luego entonces en el sistema escolar esto es fundamental para que a partir de ello se pueda lograr una personalidad independiente y no solamente una repetición de patrones como lo marcaba por ejemplo Bandura en su teoría del aprendizaje. El punto número 2 o la segunda función en este caso es donde se inculca al pequeño a una serie de valores que no necesariamente puede adquirir en la familia. O en su defecto a que esta práctica de valores, este entendimiento de valores se da de manera distinta como lo está interpretando en la familia, ¿no? En este caso podemos hablar de uno muy sencillo, por ejemplo, el respeto. En casa no lo pueden manejar de una manera igual, porque a lo mejor en casa es natural que los elementos que integran la familia puedan usar las mismas prendas, el mismo calzado, los mismos elementos que estén al alcance. Pero en el contexto escolar no. Yo no puedo utilizar el mismo par de zapatos que mi compañero porque son de su propiedad y en ese sentido yo tengo que manejar esta situación de respeto. Entonces aquí es donde va marcada de manera muy peculiar, de manera muy implícita, la norma escolar en comparación de la norma de la familia, ¿sí? O incluso manejar aquellos no con diferente interpretación, sino aquellos que no se están trabajando en la familia y que se deben trabajar en la escuela. Un ejemplo, la tolerancia. En casa puede el niño ver que el padre no es tolerante con la madre, con la figura materna, que le grita, que le exige, que le golpea incluso, y este sentido no se está trabajando en casa. Por el contrario, es algo que se debe priorizar en las instituciones educativas, donde los alumnos deben de entender que esta práctica de valores son fundamentales para el desarrollo de armonía y tranquilidad en un contexto escolar. La tercera función corresponde a la diferencia y jerarquización de este alumnado según su rendimiento, ¿no? Obviamente que hay una diferenciación en cuanto al desempeño de los alumnos, ¿sí? Se va haciendo esa jerarquización. Estos chicos ya tienen mayores elementos conceptuales, conductuales, etcétera, y por ende estos otros no. Tenemos que hacer esa diferencia, no necesariamente para dejarla marcada y evidenciar a unos con otros, al contrario, es decir, qué elementos les hacen falta a estos otros pequeños para poder alcanzar al resto, ¿no? Y la cuarta maneja una selección y una distribución de los recursos humanos a partir de esa estructura funcional de una sociedad adulta. Es decir, de qué manera, a quién necesito, en este caso, a quién necesito y cómo necesito que influya a partir de esta estructura para la sociedad, ¿sí? Necesito a 2 o 3 elementos con estas características porque necesito que me modifiquen el comportamiento de los otros por medio de charlas, ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la manera entonces de cómo nos marca este autor, Pearson, de que se pueda ir desarrollando en el ambiente escolar. Y bueno, la educación prácticamente nos va a asignar un rol y un factor a su vez de selección. Esto se da por medio de un proceso de identificación. Es un método que se da de manera recíproca en cuanto a las relaciones de los diferentes roles que se puedan jugar. En la institución, en las escuelas, los alumnos, los niños se encuentran con un grupo de iguales. Tienen rasgos similares a determinada identificación, son de una clase que tiende a dividirse en dos, indiscutiblemente, y esta dicotomía que se da de forma estructural es una primera fuente de una dicotomía selectiva, ¿no? Es decir, nosotros vemos de manera muy importante, incluso en el grupo podemos ir destacando precisamente cuáles son los grupitos que se van formando de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus conocimientos, sus gustos, etc. Es decir, ahí se va dando esa selección de elementos de esta parte de grupos en la situación de la educación y cada uno de ellos va a ir fungiendo como roles. En su momento, de manera inicial, iniciaron ustedes para poder elegir quién tendría que fungir con un rol, por ejemplo, de jefe de grupo, ¿no?
vieron esas características y se determinó. Obviamente hubo disposición para ello, determinados elementos para poder organizar, tener ciertas características de fungir como líder, trabajar el compartir de la información, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que nos va marcando este autor en cuanto a estos roles y estos factores de selección para poder determinar el grupito avanzado de conocimientos, de actividades, de práctica de valores. Difícilmente o prácticamente no va a poder incluir en su grupo a alguna persona con los elementos contrarios, con el carecimiento de esos valores o con quien es indiferente a la puesta en práctica de estos valores de cumplimiento de responsabilidad. Regularmente no tienen cabida en estos grupos, ¿no? Entonces es prácticamente esa selección. En cuanto a la dinámica de los grupos escolares, el autor nos marca que es la imagen que hace un infante sobre un profesor, es prácticamente una combinación de parecidos, ¿no? Incluso también de diferencias con las que tiene con sus padres. Es decir, hay esa comparación de la figura escolar, en este caso del profesor, con las figuras maternas. Es decir, son quienes determinan prácticamente lo que se va a realizar y cómo se va a realizar. Se da este proceso de socialización y selección en una escuela de una manera muy clara, en la cual el tránsito de esta estancia familiar a la escolar va a producir o implicar un proceso de socialización, pero a su vez va a representar un impacto fuerte en el pequeño, ¿no? Esa emancipación del niño respecto a su relación primaria con una situación de la familia, ¿no? Es decir, completamente diferente. Es por ello que dicen que se comportan de una forma en la escuela y de otra forma en casa. En este proceso, el infante va a entrar en esa selección de clases, pues en este punto de vista social va a hacer esa atribución, esos recursos a un sistema de roles de adultos. Él va a tomar ya prácticamente esa postura. Luego entonces el alumno se va a encontrar de manera irremediable contra un sujeto, contra una presión que está provocada por ese proceso de selección. Es decir, yo quiero pertenecer a ese grupo, luego entonces me tengo que esforzar, tengo que leer, tengo que participar para poder llevar a cabo esa consecución. Luego entonces ese selectivo que va a ser propicio de una evaluación va a marcar el logro en el cual hay una división entre la escuela y la familia. Esta diferenciación es una fuente de tensión para el alumnado, por supuesto, porque hay una consecución o no de gratificaciones o incluso prerrogativas en las cuales el individuo va a estar sujeto a cierta presión, entrega de trabajos, participación, colaboración, responsabilidad, en donde haya una representación de igualdad de oportunidades. Y obviamente la evaluación va a ir marcando una pauta en determinar quiénes son perdedores y quiénes son ganadores en este sentido, ¿no? Los que tienen el 10, el 9 son ganadores, los que tienen 5 o 6 son perdedores, ¿no? Y en ese sentido también tiene un estatus originado muchas veces desde el contexto familiar, ¿no? ¿Cómo se da entonces la socialización? Bueno, estos son procesos en los cuales los seres humanos van a aprender, van a interiorizar estas normas, estos valores de una determinada sociedad y sobre todo de una cultura específica. Este aprendizaje va a dar pauta a obtener determinadas capacidades necesarias para poder desempeñarse con éxito en una interacción social. Ese conjunto de normas, ¿no? Vamos a una situación de convivencia en la cual se va a compartir determinados alimentos, tengo que saber esas normas, utilizar cuchara, cubierto, etcétera, etcétera, los vasos, las copas, cómo poder manejarme en esa gama de instituciones. ¿Cuáles son las características de esta socialización? Bueno, pues es una capacidad de poderse relacionar con los demás y el ser humano no se realiza, no se da de forma solitaria, ¿no? Se da a través de esa convivencia con los demás individuos y por ende son periodos fundamentales de una evolución que no se podría humanizar en este caso sin que se diera pauta a la socialización. Es una convivencia con los demás, es en donde el hombre se podría empobrecer, se va a poder privar de una fuente de satisfacciones en caso de no llevarla a puerta. Ajá. Y bueno, pues esta socialización entonces es un proceso continuo y mientras se vive en sociedad vamos a tener nuevas experiencias, entrada de nuevos grupos, cambiando de barrio, de colonia, etcétera. Vamos a poder manejar esta gama de circunstancias.
Marca de manera primordial 4 etapas: la socialización o primaria, que va de los 0 a los 4 años, la socialización secundaria de los 5 a los 18 años, la socialización